Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Latidos del Campo y estamos hoy con nuestro buen amigo el licenciado Bernardo Ramírez. ¿Cómo estás? Mi querido amigo Carlos Vega, muchísimas gracias. Y 21 de marzo, un aniversario más de natalicio del benemérito de las Américas, don Benito Juárez García. Estamos hablando de 220 años Del natalicio. 1806, 21 de marzo. Un personaje muy importante en nuestro país, un personaje que conocemos algunas cosas de su vida, obviamente las fabricadas, las hechas leyenda, precisamente porque, bueno, la historia la escribe el que la gana, claro. Por lo tanto, pues no voy a hablar de mí, mal de mí, si yo gané la guerra, ¿verdad? Al contrario, le voy a echar la tierra al contrincante y voy a sacar lo peor para yo quedar bien y quedar como el héroe. Y pues algo de eso hay en la historia de Benito Juárez. Pues hablamos precisamente del presidente número 26. Estamos hablando del siglo XIX. Sí, el primer presidente, Guadalupe Victoria, y bueno, entre ellos algunos que surgían así de rápido, pero digamos los más relevantes, después de Guadalupe Victoria, Santana. Que ese fue, entraba, ¿no? Y salía cada que quería la presidencia de la República. Fíjate, es algo curioso. Santana estuvo, según algunos historiadores, 23 años. Yo conté que eran 22, pero bueno, ¿no? Pero por las circunstancias, ¿no?, que se estaban manejando, 22 años, llega Juárez y se mantiene en el poder 14 años. Y estamos hablando de que no había, sí había reelección, ¿no? Sí, pero claro. Supuestamente se le cataloga como muy demócrata, ¿no? Y luego llega su pupilo, Porfirio Díaz. Que se avienta 30 años, ¿no? Oye, imagínate esos presidentes con todo ese tiempo. Bueno, estamos hablando de los periodos muy grandes, pero también hubo periodos de 45 minutos, ¿no? Pedro Lascurain, ¿no? Claro, con la traición de Huerta. De Huerta a, ¿no?, Francisco I. Madero. Exactamente, nada más, ¿no? Tomó protesta y en lo que hicieron el papeleo para renunciar y cederle el poder a... Exacto, y Madero 1 año, 3 meses prácticamente, sí. Más bien 13 meses, ¿no? Poquitito tiempo, de verdad. Sí. Pero fíjate que la historia hay que tratarla o platicarla de acuerdo a las circunstancias, y dijiste muy bien esa palabra, las circunstancias que se estaban viviendo, y también como Benito Juárez, el ser humano, como en su momento, y más adelante sería bueno platicar de Santana, porque fue héroe y villano, fue el ganador de la última batalla, del último intento que hizo España por reconquistar México. La paró Santana en Tampico, por eso el heroico puerto de Tampico defendido por Santana. Y que le echan la culpa de haber perdido la mitad del territorio cuando él pues prácticamente... Él ya no estaba el presidente. Él firmó ciertos papeles, sí, cuando uno de sus errores que cometió, eso lo hablamos mejor otro día, sí. Cuando lo agarran dormido ahí en Texas, ¿verdad? Y a él y a su ejército, ¿verdad? Pero bueno, eso lo platicamos otro día, porque también ahí entra la batalla del Álamo y tantos mitos de los americanos que han hecho que sus héroes de guerra en la batalla del Álamo, puro cuento, uno estaba dormido y el otro estaba herido. y como tú cuentas, pues cada quien escribe su historia, claro. Y lo estamos viviendo hoy actualmente con el problema de Irán, ¿no? Sí. Donde son una sarta de mentiras al estilo hollywoodesco, ¿no? De crear una situación, todo mediático, vamos ganando, no es cierto, ¿no? Y todo lo acabamos de ver con la renuncia del secretario, ¿no?, que tenía Trump, ¿no? Y está diciendo, fue puro pretexto, o sea, eso no había tal señor es un inepto. ¿No es cierto? Sí. Entonces, estamos viendo cómo la historia
desde siempre se ha manejado en ese sentido. Sí, ¿no? y hay que ver las circunstancias. ¿Cómo llegó Benito Juárez al poder? Pues no llegó de manera legítima. En absoluto. Su primer periodo, cuando dijo soy presidente de la República por primera vez, él se autonombró presidente legítimo, aprovechando golpe de Estado, una coyuntura que había ahí en la ley, en la cual en el momento que Comonfort o Guillermo Prieto, Comonfort sale de gobierno, sale de Palacio Federal, y dijo Benito Juárez, pues el que se fue a la villa perdió su silla, porque aquí dice la ley. Y se declara presidente legítimo. Así es, o sea, el poder. ¿Cómo vemos esas partes repetitivas en los ciclos de historia, no? Por eso nuestro expresidente pasado, ¿no?, se autonombró el presidente legítimo. Pero Benito Juárez se autodenomina presidente legítimo y levanta su gobierno en Guanajuato. Sí, porque él salió huyendo, porque en el momento en que Comonfort se va, también Zuluaga se levanta a formar el gobierno en la Ciudad de México. Exacto. Y continúa el otro, Benito Juárez, y no lo deja hasta 1872. Se avienta 14 años. Pero fíjate cómo van las circunstancias. Estamos hablando de que el presidente legítimo, que era Comonfort, sale de la presidencia, sale afuera y dice, no, pues aquí es un desmadre, yo me voy. Y entonces se queda acéfala la cabeza, el poder. Y vienen los oportunistas. Ah, sí, claro. Entonces, dos bandos contrarios, uno Benito Juárez y el otro el Zuluaga, que dicen, bueno, yo tengo una forma de gobernar, yo tengo otra, no eran afines, no pudieron ponerse de acuerdo y cada quien empezó a luchar por sus ideales. Exacto. Veamos cómo Benito Juárez, presidente, el primer presidente indígena, ¿no? Porque era zapoteca, ¿no? Vemos otro presidente, Vicente Guerrero, que tenía orígenes afromexicanos y era mulato, ¿no? Con esos orígenes. O sea, ¿cómo ha sido la situación? Sin embargo, Vicente Guerrero da por abolida la esclavitud, porque era afro, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Y Benito Juárez, que era indígena, pues según estos datos no hace nada por los indígenas, al contrario, les quita sus tierras. Para poder ceder a empresarios y tratar de estabilizar el país, ¿no?, de una u de otra forma. Pues aquí, fíjate, ¿cómo se dan las cosas? Un bando, el de los conservadores, con tal de conseguir apoyo para mantenerse, se van a Europa pensando que si se traen a un emisario de la realeza europea, podían tener mucho control de México y además, no nada más de México, de otras partes del continente americano, para tratar de impedir el desarrollo tan exponencial que tenían los Estados Unidos con tanta migración masiva que venía de Europa a Estados Unidos. Entonces, era su manera de medio controlar, ¿no? Entonces, véngase para acá. Por otro lado, los ingleses ya estaban también queriendo invadir Estados Unidos en su momento. Sí, claro. Igual los franceses a través de Florida. Entonces, ya estaban coqueteando. Si en México se establecía una monarquía, que normalmente las monarquías son familiares, por eso los gringos sacaron su famosa doctrina Monroe, América para los americanos, que hasta la siguen aplicando hasta ahorita, sí, claro. Por eso Estados Unidos sigue colonizando y dominando todos los países de América, porque es América para los americanos y no deja que se meta ningún otro país. Pero juntos, pero no revueltos. Exacto. ¿No? Sí, o sea, sí. Para los americanos, pero nosotros somos la clase somos los jefes, ¿no?, de los americanos. Sí, claro, los otros son esclavos, ¿no? Así, nos van a servir. Sí, claro. Como en la Edad Media, los feudales. Claro. El rey Trump tiene en su ¿cómo se llamaba? Pues a su círculo cercano, ¿no? Sí, tiene en su feudo, sí, su feudo, que es los Estados Unidos,
y tiene las aldeas de gente que sirve y que trabaja para él, que es todos los países de Latinoamérica. Sí estamos. Como en las haciendas. Más o menos. El hacendado. Nada que todavía no nos paga con... Sí, claro. Con moneda de cambio. Ahorita vamos a hablar de esa raya. Parte, entonces, bueno, y Benito Juárez, pues se fue para el bando contrario, que dijo, no, pues los americanos son los meros. Y desde entonces empieza a tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Primero, uno de los importantes también en Estados Unidos fue Abraham Lincoln. ¿Que era senador? Todavía no llegaba a presidente. Así es. Y fíjate que un papel que jugó muy importante Abraham Lincoln a favor de México, y es muy poco conocido, que cuando Benito Juárez hace el tratado McLean-Ocampo y que lo firma él y por sus calzones, porque era el presidente legítimo de México, le valió Mauser el Senado. Exacto. Hace ese tratado, lo firma y lo manda a Estados Unidos diciendo, yo presidente les estoy cediendo todo el paso del Istmo de Tehuantepec para que hagan lo que les dé la gana. Armamento, ejército, comercio, lo que civiles, quieran. Todo libre. Todo libre. Hasta la Mesilla, ¿no? No, el Istmo de Tehuantepec primero. Exacto. Todo el Istmo de Tehuantepec. ¿Cuál era la condición? Reconózcanme como presidente de México y denme una lana para seguir peleando con mis reformas. Sí, claro. Con mis reformas que no hizo él. Claro. Que formuló Ignacio Ramírez el Nigromante y Lerdo de Tejada. Oye, y esta parte de Maximiliano, el segundo imperio, porque el primero fue Iturbide. ¿No? Y este era el segundo imperio, entonces, como tú dices, firma el tratado, pero Estados Unidos no cree en la palabra del benemérito de las Américas. No, y el que tuvo que ver en eso fue Lincoln. Claro. Abraham Lincoln dijo, espérense. Pero aparte, porque no estaba autorizado por el Congreso mexicano. Claro, entonces llegan los documentos al Senado de Estados Unidos, los agarra Abraham Lincoln y dice, pues aquí nomás viene la firma de don Benito y 3 de sus achichincles. ¿Y dónde están los 40 senadores, diputados que tiene México? Fíjate que una de las partes que se ve, digamos, en los bemoles de este gobierno de Benito Juárez, es que hacía las leyes, siendo él licenciado en Derecho, hacía las leyes a su conveniencia. Claro, pues él sabía. Exacto, y entonces en ese sentido, dice, ¿sabes qué? Yo te firmo el tratado de McLean-Ocampo, te cedo la intervención, y dicen allá, no, creo que no va por ahí la onda, ¿no? Nuestros abogados dicen que está bien padre, pero no me quiero ver gandalla. Estaría padrísimo, pero y no. Y se lo rechazan. No, yo creo que le hablaron oye, Rick, yo creo que voy a hablarle a un experto. Sí. Como que no me da confianza. Creo que don Benito se quiere bailar a sus paisanos, pero bueno, qué bueno que intervinieron de esa manera. Sí, claro. No los hubiéramos sacado. No, en absoluto. Es más, y posiblemente hasta nos hubieran quitado ya hasta el canal, y México sería la península de Yucatán. Sí, y el sureste. Sí. Eso hubiera sido México, ¿eh? Y fíjate que hay algo curioso. Bueno, de repente, independientemente de el día de la primavera, 21 de marzo, el puentesazo, ¿no? Que uno se avienta, se le denomina benemérito de las Américas, porque, pues, defiende la soberanía nacional. O sea, creo que es un déjà vu esto, ¿no? A defender la soberanía nacional, y en 1865 lo nombran benemérito de las Américas. ¿Cómo se llama? La República de Colombia. Ni siquiera reconocido, ¿no? Por la mayoría de los países latinoamericanos. No. Después, en el 67 lo reconocen igual, benemérito de las Américas, la República Dominicana. Después la Universidad de San Fernando en Perú lo vuelve a reconocer en ese mismo título, y en 1867 más o menos el Congreso mexicano
lo nombra benemérito de la patria con grado de héroe, ¿no? Fueron los reconocimientos que se le dan. Fíjate nomás, con grado de héroe. Y ahí es donde empieza el... grado heroico. A ver, le debemos a don Benito una frase muy... que todo mundo no la conoce. Gracias. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y resulta que eso mismo dicho escrito en 1795 por Immanuel Kant en el libro Sobre la paz perpetua, dice lo mismo. Entonces lo que hizo Benito fue maquillar la frase para hacerla propia y decir, así se oye más bonito para mi pueblo, y se la lanza. La frase original dice así: la injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respetan el concepto del derecho, único principio posible de la paz perpetua. Estamos hablando de 1795, prácticamente, bueno, Benito Juárez muere en 1872, si le quitáramos ahí hacia atrás, cuando llega en 1858 a ser presidente, bueno, él la menciona el 15 de julio de 1865, entonces, cuando sale 60 años después. Sale 70 años después, cuando sale este ensayo de este poeta prusiano, ¿sí? Pues fue un fusil, en otras palabras, ¿no? Es que no había Wikipedia para que lo consultara. Sí, exactamente, nadie estaba tan atento. Bueno, es más, precisamente tocando ese tema de que no había Wikipedia, imagínate, toda esta parte de las cuestiones legales, y ahí incrustamos la parte electoral. Los indígenas no sabían nada de esta onda. No. Él fomentó el que se incluyera a los indígenas, igual el nigromante, fue algo que los liberales trataron de implementar, que todo México fuera un país parejo, todos tuvieran la misma calidad humana, los indígenas, los jornaleros. Hay por ahí en uno de los discursos que le dice el nigromante, los bárbaros, incluso así los tachas, ¿no? Así es. Porque, pues vamos, era una gran población que no sabían ni leer ni escribir. Entonces, pues éramos acarreados. Algo de la labor que hizo Benito Juárez fue formar el registro civil, donde se empezaran a llevar registros de los nacimientos y también de las defunciones. Y eso fue de los primeros roces que empezó a haber con la iglesia, porque era el negocio de la iglesia, bautizar y registrar. Pues son precisamente las leyes de reforma que él mete, ¿no? Sí. Fíjate, él que además no entran inmediatamente. No, claro que no. No, él imagínate, viene de origen humilde, indígena, a los 3 años huérfano. Algunos historiadores le quieren dar un toque así medio sentimental y romántico, que se fue caminando hasta Oaxaca, ¿no? Hay unas cosas que tú dices, no se pasen, ¿no? A esa edad no. A los 3 años se fue caminando, ¿no? Sí, no, y además, le voy a ir a estudiar. Y se fue. Otra versión dice que se fue corriendo, porque se le murió uno de los animales que pastoreaba, y entonces el tío pues le iba a dar una... Sí, claro. Dijo, patitas sí. Y pero se fue bueno, a refugiar en con su la formación y que se mete con los sacerdotes, fíjate, es una medio contradicción, tú dirías agradecimiento, malagradecimiento, que lo onda, crearon, ¿no? Así y es, lo estudiaron, lo llevaron a estudiar. Y a ese grado aprende francés, aprende latín, aprende, bueno, ya su lengua materna, el zapoteca, ¿no? Y obviamente cuando se va a Estados Unidos, me imagino que algo le ha de haber masticado del inglés, ¿no? Y entonces mete esa parte que tú comentabas, las leyes de reforma, donde viene el registro civil, que era por parte precisamente de los religiosos, los que llevaban pues la fe bautismal y todas estas partes, ¿no? Mete la separación del Estado y la Iglesia, o sea, ¡fum! ¿No? Entonces, precisamente todo eso
hace un golpeteo, prácticamente estamos viendo que con él, cuando empieza a ser presidente, se va hacia la cuestión de la cuestión institucional, ¿no? Sí. Y se le olvida toda esta parte, o sea, hablaba de educación, o sea, él la tomó, pero nunca se la aplicó a los indígenas. Nunca hizo centros de estudio para los indígenas. ¿Cómo lo empezó a hacer Maximiliano? Exacto, y fíjate, ahorita que hablas de Maximiliano, se me viene a la mente, acabas de pasar el 18 de marzo, Carlota, ¿no? Sí. ¿Y quién era, como tú mencionabas, quién hizo las guarderías? La reducción del trabajo de la jornada laboral a 8 horas, prohibir el trabajo de campo de los niños, las guarderías infantiles para las mujeres que trabajaban ya en el campo, las escuelas, escuelas de idiomas y las escuelas de artes y demás. Y a la hora que Maximiliano dice: yo estoy de acuerdo en que tenemos que separar, porque en Europa la realeza sí tiene contacto con la iglesia, pero pintan su raya. Sí, claro. Dijo, a la iglesia hay que separarla del Estado. Bolas, pues ahí se le voltearon también a Max, a algunas gentes, porque resultó más liberal que el mismo Benito Juárez al querer hacer eso. Él desde el poder, él desde el reinado como rey de México, emperador de México, lo iba a empezar a hacer, pero pues ya no lo dejaron. Oye, pero bueno, ahí en esa parte, los propios bandos de gobierno decían que cuando no estaba Maximiliano, quien gobernaba era Carlota. Y Carlota tenía... ahora ya nada más nos recordamos que Carlota estaba loca, pero no es cierto. Era la más cuerda. Era la más cuerda, hizo todo esto. Ella gobernaba cuando su esposo Maximiliano no estaba, que hasta decían que tenía, francamente, no pedía consultas, se hacía lo que ella decía, exigía. Y entonces, cuando se da toda esta situación de transformación, mano, pues prácticamente Napoleón III retira los ejércitos franceses, empiezan a perder poder porque, como tú comentabas, llegan un grupo de mexicanos y le dice: ven, vamos a gobernar México, ¿no? Para nuestros privilegios, nuestras canonjías. Sí. Y resulta que Carlota empieza a interceder, se adelanta, pero no la recibe el Napoleón III, ¿no? De repente se le mete y los manda, pero ya su obsesión de Carlota, yo me imagino que ha de haber sentido una impotencia de decir, si nos ayudas podemos seguir gobernando México, y empieza a deschavetarse seguramente por esa desesperación, esa impotencia, y llega al grado en que, de modo, ¿no? Ahora en junio hablamos de Carlota y de Maximiliano. Vamos a regresarnos a don Benito. Pero es que cuando llega Benito Juárez, ¿no? ¡Fum! Llega en el 58, dice, pues vamos, le aplica la ley sin ni siquiera una situación de apelación ni de defensa del Maximiliano. Y lo manda a matar. Estamos hablando de épocas donde el asesinar a tus oponentes pues era cosa del día, y Benito Juárez no se excluyó de esa parte. No, claro, él también y por eso sale el tema de Maximiliano, porque lo manda fusilar al Cerro de las Campanas aquí en Querétaro, ¿no? Sí, Benito no estaba exento de eso, porque además era lo que se acostumbraba a hacer. Exacto. Se levantó fulanito, pues cuántas veces estuvo ayudado por Porfirio Díaz y otras veces en contra de Porfirio Díaz, incluso de su mismo gabinete. Fíjate en qué condiciones tan difíciles se tenía que gobernar. La gran mayoría de la población era analfabeta. Eran muy pocos los que en realidad tenían conocimientos como para medio querer dirigir el país y tratar de arreglar la situación política en que estaba. Uno de ellos, Melchor Ocampo, otro de ellos, Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada compitió por la presidencia de la República cuando las reelecciones de Benito Juárez. Fue contrincante, pero
perdía porque ganaba don Benito con el voto fantasma, y ahorita el Lick les va a platicar cuál es el voto fantasma, y Benito lo tenía que volver a jalar a su gabinete. Sí, claro, lo juntaba. Le decía, no, vente. Compartía. No te dejé ser presidente, pero vente de cuates y me sigues ayudando y me sigues manejando. Y había... Y sin embargo, cuando fallece Benito Juárez, lo sucede el Lerdo de Tejada. Lo sucede el Lerdo de Tejada. Pero fíjate, algo interesante que muy poca gente sabe. Hay la muerte y la enfermedad de Margarita, la esposa, doña Margarita Maza de Juárez, cuando ya empezó a estar grave, Lerdo de Tejada estaba a punto de levantarse en contra de Benito Juárez y de renunciar al gabinete una vez más, de las que había renunciado para lanzarse de candidato a presidente, pero ya definitiva. Pero era tanto el afecto que le tenía a Margarita que le dijo, me quedo porque me va a necesitar. Claro. Y sí, se quedó Lerdo de Tejada hasta que Juárez falleció. Oye, y el voto fantasma del que comentabas, pues desde ahí surge, porque también tenía detractores Benito Juárez, y la oposición veía el voto fantasma que era que iban a votar hasta los muertos. Cosa que en varios, ¿cómo se llama? Registros de afiliación hoy en día de varios partidos, pues ¿existe? Los muertos votan. Así es, ¿no? Resurgen en su votación. Oye, y fíjate que hay una cosa curiosa. México viniendo de muchos rezagos, de una guerra intestina, porque seguía prácticamente como que réplicas de la revolución, o sea, no se estandarizaba el gobierno en sí, ¿no? Pues es que no podía estandarizarse ni establecerse nada. Benito Juárez trataba de establecerse en un lugar, Guanajuato, y lo corrieron, tuvo que salir por patas. Así es. ¿Y hacia dónde se le ocurrió? Pues hacia el norte, para poderle pedir apoyo allá a Estados Unidos, y que luego Estados Unidos lo apoya y llega por Veracruz. Y comprometer a México mucho. A partir de entonces, todos los candidatos a presidente de la República tienen que ir a pasar revista al Senado de Estados Unidos para que les líen la cartilla y vean si son capaces de defender los intereses americanos en nuestra patria. Oye, y fíjate que hablando de la... ¿cómo se llama? La pobreza, esta parte, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre, esta austeridad republicana. Pues Maximiliano ganaba anualmente 1.5 millones de pesos. Y Benito Juárez se lo baja en un 2%, ¿no? Algunos historiadores hablan de que Benito Juárez se bajó el sueldo a 30,000 pesos. 36 mil pesos, y luego todavía dice que se hace una reducción a 30,000 pesos. Pero bueno, el promedio fue entre 28 y 45, ¿no? Millones de pesos. La gran diferencia está en que Maximiliano ganaba eso, pero no tenía tantas dádivas porque él no vivía propiamente del gobierno. Bueno, Maximiliano ganaba 1.5 millones de pesos, más aparte 200,000 pesos para los gastos de Carlota. Pero hay una cuestión. Estamos hablando de que en aquella época el peso era peso en plata. Sí. Y con 30,000 pesos que ganaba Benito Juárez, bien podía comprarse una hacienda completa con 1,000 hectáreas de tierra. Cuando un trabajador normal ganaba entre 2 y 4 reales, que equivaldría a medio peso. O sea, qué bueno que había una austeridad republicana. Sí, claro. Pues ¿no? Es que el salir huyendo generaba muchos gastos. Pues, o sea, imagínate, uno se la tragaría en principio de decir, no, sí, se lo bajó, no, papá, a ver, compáralo. Si ahorita nos vamos
a 1861 aproximadamente, donde estaba el peso fuerte mexicano, porque estaba en plata. Si lo trasladamos ahorita al 2026, bueno, tenemos que ver las circunstancias de la moneda en plata, tenemos que ver las circunstancias de que en el 93 se quitan los 3 ceros, pero sin embargo, con esos 30,000 pesos está equivaldriendo a 36 millones de pesos en el 2026. De sueldo. De sueldo. Entonces, bueno. ¿No? Así. ¿Y esto por qué? Bueno, ¿cómo se hace la comparación? Bueno, se ve a través de los minerales, a través de toda esta parte de la inflación, y entonces eso, si nos la trasladamos o sea, no había tal austeridad, ¿no? Bueno, la historia la escriben los ganadores, pues sí. Entonces, pues, y ahí se va todo esto. Pues es de verdad interesante. ¿Qué otros detalles tenemos por ahí? Bueno, pues estamos viendo de precisamente toda esta parte del fraude electoral, donde hablábamos de este voto fantasma, del voto de los muertos, ¿no? De la cuestión, o sea, te digo, tenía sus bemoles de la cuestión indígena, que siendo indígena, bueno, pues no hizo nada por los indígenas, ¿no? Que el poder era parte de que cayeran muertos los oponentes en su momento. Estamos viendo que lo de Maximiliano se da en el Teatro Iturbide, lo manda a fusilar, aunque hay una leyenda, ¿no? ¿De Justo Armas? De Justo Armas, donde Maximiliano no es fusilado, sino que él le pide a la Virgen de Guadalupe, y eso que siendo masones, ambos dos, ¿no? Le ofrece a la Virgen de Guadalupe que si lo deja vivir, andará descalzo el resto de su vida. Y aparentemente se va a El Salvador, trabaja en un hotel descalzo, de traje, pero descalzo, sí, supuestamente. La leyenda dice que lo encuentra, es un náufrago. Así es. Llegan de náufrago, sale del mar con un baúl, con algunas pertenencias, por ahí lo rescatan, y por ahí dicen que dentro de las cosas que llevaba eran copas con el escudo real, algunos pañuelos, algunas prendas bordadas con el escudo real. Entonces, pues... Y vemos, fíjate, en ese inter, cuando ya lo sentencian a que lo van a fusilar, supuestamente escribe Víctor Hugo, el de Los Miserables, y hace una carta pidiéndole perdón a Juárez para que no lo fusilen, y supuestamente la carta llega 2 días después, ¿no? Sí. Y ya había sido... de hecho, Miramón y Mejía, que también fueron fusilados, de la Sierra de Querétaro, llevan los carrozas llenas de oro, pretendiendo dar dinero para que liberaran a Miramón y a Mejía, ¿no? Pues por ahí se dice del tesoro exacto. Por el camino real de la sierra hacia acá, que se pierden esas carretas porque pues ya para qué llegan. Exacto, ¿no? Sí. Pero aparte metemos la historia de la mentada Carambada, que fue quien se dice también en leyenda que le da la 21illa a Benito Juárez, y por eso no fue tal angina de pecho, sino que fue un envenenamiento. Fue un envenenamiento leve, ¿no? Lento de 21 porque días. A los 21 días se manifestaba con una angina de pecho. Así es, ¿no? Un infarto propiamente. ¿Cómo ves? ¿No? Pues tremendo. Pero sí hay que entender, tratar de entender ese contexto en que se vivía. Y yo creo que es la manera de poder de verdad humanizar a nuestros personajes de la historia en ese contexto en que se vivía, ¿no? Porque no lo podemos imaginar o no. Vemos la historia oficial y podemos ver en archivos históricos muchos documentos originales que desmienten mucha de esa historia oficial, pero no nos juntan los personajes. Los personajes los vamos viendo por separado, aislada. Y no hay un contexto, ¿no? No te los integran, como en su momento tantos personajes que poco conocidos,
que nada más los conocemos porque existen los nombres de las calles, alguna escuela, pero ya no sabemos ni qué hicieron ni qué dejaron de hacer. Intervinieron y fueron parte integral de un cambio de nuestro país en su momento. Y eso fue lo que pasó con Juárez. ¿Cuántos generales se perdieron? Hay un general Rosas que no es tan reconocido, pero fue de los primeros que cuando sale huyendo Juárez hacia el norte y empieza a huir de San Luis Potosí ya para el norte, le manda una carta y poniéndose a las órdenes y dice: en este momento, si usted lo quiere, levanto un ejército y me voy a dar de la torre con los franceses. Porque la mayoría de los generales que iban con Juárez, pues ellos también iban ya a vivir a Estados Unidos, sí, claro. Ellos no se iban a quedar a echarle cocolazos acá. Y los pocos que se quedaban por fidelidad, pues fueron a los que estuvieron matando en las batallas entre liberales y conservadores. Exacto. Y fíjate que, bueno, estamos hablando del siglo XIX, empezando por Guadalupe Victoria, viene Santana, viene Juárez y concluye prácticamente con Porfirio Díaz, ¿no? Sí. Porque ya después el siglo XX, bueno, pues estamos viendo a partir de la Revolución que entra Madero con su sufragio efectivo no reelección, que hoy en día ya se echó para atrás. Ya se echó para atrás, y bueno, por ahí hay una propuesta de ya no reelección otra vez, ¿no? Pero pues era necesario que no hubiera reelección porque había un dinamismo de los propios personajes políticos y tan es así que ahora, imagínate con las plurinominales que no quisieron quitar, ¿no? ¿Cuántos han sido parásitos de los políticos y claro, que han vivido porque ni siquiera han sido por mayoría? No, que han sido por representación proporcional, ¿no? Tristemente eso de los plurinominales creo que hace más daño a la política de México que beneficio, porque son los que ven por el beneficio del partido y el beneficio personal, porque no fueron elegidos, como bien lo dijiste, por voto popular, fueron puestos por dedazo del partido. Exactamente. Entonces, ahí están, y podemos decir nombres de dinosaurios que se han eternizado. Y precisamente ahorita con lo de la presidenta decía, a ver, quitemos esa parte de que sean por dedazo. Ok, que haya plurinominales, pero que sean los mejores perdedores, ¿no? Que a lo mejor no ganaste tu cargo de elección popular por 5 votos, ajá, ¿no? Pero entonces te corresponde, entras para hacer equilibrio. Pero tú te la jugaste, ¿no? Por mayoría ante el voto del pueblo. Pero y no bueno, que venga Juan Pérez porque el líder del partido dijo que él va porque me va a cuidar mis intereses. Exactamente, ¿no? Pues bien interesante. Y yo creo que otro tema también de otro personaje es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, 30 años en el poder. Con varias etapas. Y digamos, bueno, hay sus detractores o quienes lo apoyan. Yo de cierta manera le reconozco muchas cosas, una estabilidad, un crecimiento de la industria, de los ferrocarriles, de la economía, ¿no? Y también cómo agarró, así como Juárez en su momento agarró el país después de ir saliendo de la independencia, Porfirio Díaz lo agarró igual después del despapalle de Guerra de Reforma. Fíjate, a ver, imagínate, a Juárez supuestamente por enfermedad se muere, pero tenemos otros datos, ¿no? Entonces, 14 años. ¿Tú crees que no hubiera querido más tiempo claro, en el poder? Por eso iba a renunciar Lerdo de Tejada. Y fíjate que pasa algo curioso, o sea, Juárez se le reconoce, lo idolatran muchas gentes, muchos gobiernos lo idolatran, pero la verdad del hecho es de que creo que se murió a tiempo para que eso pasara. Porque si no se hubiera muerto, a lo mejor ahorita lo estarían juzgando de dictador, ¿no? Sería el primer dictador antes de Porfirio Díaz. Así es, ¿no? Y además, muchos de sus fraudes electorales, cuando él se volvía a proponer para presidente, era en contra de su propio partido. Su partido le decía, ya, Benito. Exacto, incluso de su propio vete partido. A la banca. Oye, y además, como tú comentas, la primera vez que llega a ser presidente no fue por votación. No. ¿No? Fue
porque quiso y se declaró presidente legítimo. Exacto. En fin, mi querido amiguísimo. Muchísimas gracias, interesante el tema. Creo que sí se debe de analizar a nuestros personajes. Claro, y en ese contexto, ¿no? No les quitas sus labor, su reconocimiento, sus logros, su título de benemérito de las Américas, de héroe nacional, etcétera. Pues no se lo quitas, no se lo vas a quitar ya nunca. Pero que conozcamos un poco más de fondo para tratar, no de justificar, de entender. ¿Cuál fue su desesperación por tratar de vender medio México? Imagínate dar la parte del territorio, aparte una lana para sacar sus reformas y reconóceme como presidente. Uf, ¿no? Y por poco lo veíamos nuevamente en la actualidad. Muchísimas gracias y los invitamos a seguir en nuestro canal de Latidos del Campo en YouTube. En Facebook estamos también como Latidos del Campo y en un canal de WhatsApp que se llama Latidos del Campo. Ahí están también todas nuestras publicaciones y todas estas pláticas interesantes para todos ustedes. Gracias, Lick. Mi estimado amigo. Y vamos pensando qué tema. Claro que sí. Gracias.